Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día lunes, inicio de la semana. Seguimos con temas electorales. Estamos pendientes de una cantidad importante de cosas que han ocurrido en las últimas horas. Estaba el debate presidencial por un lado, estaba la presentación de un plan de gobierno por el otro y han ocurrido muchas cosas. Esta mañana vamos a conversar con la aspirante a la vicepresidencia de la República, precisamente por la Alianza por un Nuevo País. Nos referimos a la economista Carmen Aida Lazo. Pero pongamos en contexto algunos elementos de lo que ha ocurrido en el ámbito electoral, no solo durante el fin de semana, sino en lo que va de esta campaña. Escuchemos a continuación. Nos encontramos a 20 días de las elecciones presidenciales y a 10 para que finalice la campaña electoral. El proceso continúa avanzando y hasta la fecha se han realizado 4 debates. 2 de vicepresidentes, el primero organizado por Canal 12, en el que participaron todos los candidatos, y el segundo por la cadena Aster, en la que el gran ausente fue el candidato de Ghana, Félix Ulloa. Además, se han realizado 2 debates presidenciales, uno organizado por la Universidad de El Salvador y el otro por la cadena Aster, a los que se ausentó el candidato de Ghana, Nayib Bukele. Algunas voces aseguran que esta situación afectará la imagen de la fórmula ante la población. Sin embargo, los miembros del partido Ghana sostienen que los 30 puntos de ventaja no disminuirán al no haber participado. A poco más de 3 semanas para las elecciones, es importante tener en cuenta las propuestas de cada fórmula presidencial. Arena, que participó en todos los encuentros, enfatiza que uno de los puntos sobre los que gira su plan de gobierno, según los candidatos, es el programa Trabajo para Todos, el cual busca generar 300,000 empleos en los próximos 5 años. Otra de sus principales propuestas son la eliminación de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, la ampliación del subsidio al gas, otorgar vivienda digna a la población, evitar un alto despilfarro de casa presidencial para la compra de medicamentos y no crear más impuestos durante los próximos 5 años. Para ampliar más sobre estos puntos, damos paso a la entrevista de Hechos AM correspondiente a este lunes. ¡Comenzamos! Así es, este lunes le damos los buenos días, como les anunciábamos, a la candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza por un Nuevo País, la economista Carmen Aida Lazo, quien muy amablemente nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenida a Canal 12. Buenos días, Manuel, un gusto estar aquí esta mañana con usted. Carmen Aida, ¿cómo definiría usted lo que ocurrió ayer con esto de la presentación de los planes de gobierno? Por un lado teníamos el debate de Aster, en el que estaban pues 3 de los aspirantes a la presidencia de la República, y por el otro lado teníamos, digamos, una presentación de un plan de gobierno, el plan Cuscatlán, como le llamó el candidato Nayib Bukele. Bueno, yo creo que la población se dio cuenta, ¿verdad?, que había disposición de 3 de los candidatos a participar en el debate y claramente el candidato de Ghana optó por no ir. Yo creo que ha sido un gravísimo error por parte de él. En primer lugar, porque los debates no es que sean un privilegio para la población, son una responsabilidad, es lo mínimo que tenemos que dar quienes aspiramos a ser líderes de este país. En segundo lugar, porque yo estuve ahí el día que firmamos todos el compromiso a participar y el secretario general de Nuevas Ideas estaba ahí a la par y firmó. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si alguien que no cumple su palabra siendo candidato, podemos esperar que la cumpla queriendo ser presidente. Entonces, ese es otro de los temas que yo rescato que es delicado de la no participación del candidato. En tercer lugar, que tampoco en ningún momento dijo que no iba a asistir. O sea, fue, por lo menos estando ayer, porque yo fui al debate ayer, decíamos, bueno, quizás aparece, quizás viene, porque en ningún momento comunicó a los organizadores su ausencia, ¿verdad? Y obviamente una falta de respeto definitivamente a la población. Veía yo en la entrada del video que habían hecho que decían que ellos argumentaban que no habían ido, porque imagínense el argumento, porque están a 30 puntos de diferencia. Dígame qué argumento es ese. O sea, eso de ninguna manera puede ser aceptado por la población. Es decir, los candidatos tenemos que estar presentes, tenemos que dar la cara. Alguien que no da la cara siendo candidato, podemos esperar que dé la cara siendo líder de este país. Entonces, y además usted vio el debate. El debate era sobre temas que son las problemáticas centrales del país. Se abordó política exterior, seguridad, educación, salud. Cualquiera que aspire a ser líder de este país tiene que estar preparado en esas temáticas. No había una temática que fuera desconocida. Entonces realmente yo le digo, yo incluso esperaba para el debate de vicepresidentes que se iba a presentar el vicepresidente de Ghana. Igual, a pocas horas dijo que no iba a ir. Por otro lado, viene él y presenta su plan de gobierno.
Yo ahorita, bueno, yo estaba enfocada en el debate de presidente, pero le pedí a mi equipo que me hiciera un análisis, que siguieran qué pasaba con el plan, qué es lo que vimos todos, la población. En primer lugar, yo creo que de las cosas más delicadas, que dijo que el show era en vivo, ¿verdad? Dijo, esto es una presentación en vivo, y ayer FEPADE mismo desmiente y dice que no había un evento en ese momento. Entonces se trató de un evento pregrabado, un monólogo leído, y además claramente una mentira, porque no era el programa en vivo. De ahí le pedí al equipo que me dijera cómo estaba el plan, y yo creo que todavía me va a tocar asimilarlo porque tengo que leerlo yo misma. Pero ¿qué es lo que hemos visto del plan? Según me dicen, mucho reciclaje de políticas que ya estaban en la administración FUNA, copy-paste de otras políticas. Me han dicho que hay ausencias bien importantes, no se habló de pandillas, no se habló de mujeres, que son temas importantísimos para la población, y que buena parte, me dicen, de la presentación era criticar y cuestionar más que proponer. Entonces yo sí personalmente creo que él se ha equivocado. Yo le digo, la población está demandando soluciones, propuestas, y también está demandando carácter de parte de los candidatos. Yo me siento muy orgullosa de mi candidato, de Carlos Calleja. Ayer demostró, primero, contundencia, él mostró carácter, sobre todo mostró sensibilidad, y mostró que conoce los problemas del país y que estamos listos para brindar soluciones. Así que creo que también creo que los debates han venido para quedarse. O sea, creo que ya las elecciones no van a ser las mismas que había sido en el pasado, sin debate. Creo que la población está exigiendo esto, y nosotros nos debemos a la población y tenemos que salir y dar la cara, a pesar de que algunas veces nos equivoquemos, que sea salir de nuestra zona de confort, es lo que merece la población. Ahora, nosotros estuvimos como Noticiero Hechos, estuvimos observando, digamos, los dos eventos que estaban de forma casi simultánea. Y una de las situaciones que notábamos era que, si bien quizás por el espacio que se daba para las intervenciones, o quizás por todo lo que estaba ocurriendo, uno de los temas ausentes fue el manejo de las finanzas, de finanzas del Estado, considerando que El Salvador es un país que tiene muchos problemas, y lo hemos visto, ¿no? En este presupuesto de 2019 vienen más de $1.000 millones a pagar de deuda, y esta es una realidad, digamos, una realidad grave, en la que a veces y es un tema hasta cierto punto, digamos, no medular en las presentaciones que hacen los diferentes candidatos. ¿Cómo ve usted el hecho de que sí se promete, por ejemplo, que se va a hablar de educación, de salud, se habla de intervención en temas de seguridad, pero todo eso hasta cierto punto tiene un costo elevado, si ya lo vemos en el factor de financiamiento de todas las propuestas? ¿Qué ponen ustedes, digamos, sobre la mesa para el televidente que nos sintoniza esta mañana, en cuanto a dónde se puede ahorrar, a qué se le puede recortar, dónde se puede, digamos, optimizar esos presupuestos? Porque yo le he escuchado a usted hablando de que es necesario racionalizar el gasto, pero la pregunta es, ¿a qué área se le puede cortar dinero para financiar todas las propuestas que están haciendo ustedes como candidatos? Bueno, el día de ayer Carlos lo abordó, yo diría con bastante claridad, aunque las respuestas eran breves porque eran de 1 minuto. ¿Y cuál es la línea de Carlos, que es la línea que hemos trabajado ambos? En primer lugar, este país puede recuperar, tener finanzas públicas más sólidas, más estables, y que permitan tener los espacios para financiar los programas prioritarios. ¿Cuál es nuestra gran apuesta con Carlos? Primero, el crecimiento de la economía es un motor importante para que el Estado tenga nuevos ingresos. Solo como dato, el año pasado aumentaron los ingresos tributarios en $200 millones con un crecimiento bajo, Manuel, del 2%. Nuestra aspiración es a duplicar ese crecimiento económico para que en lugar de llegar 200 millones al Estado adicionales, lleguen 300 millones. Esa es una apuesta que nosotros como Fórmula nos sentimos que somos capaces de liderar, porque nosotros sí sabemos cómo dinamizar esta economía. Pero en segundo lugar, hablemos del gasto. Entonces tenemos una apuesta por una economía más audaz, más dinámica, y una apuesta por un mejor control del gasto. Este es un país que gasta más de $5.000 millones al año, y que en un informe del BID que hemos leído y en varios informes nos ubica como de los países que peor gasta. Es decir, es un país que despilfarra, y es un país que con lo que ya tiene puede hacer mejor uso de los recursos. Le voy a decir medidas específicas de las que mencionó Carlos ayer y las que nosotros estamos trabajando. Y yo le digo, me siento como economista y como parte de esta fórmula, que nosotros somos quienes de verdad estamos haciendo un análisis de las finanzas públicas para poder cumplir con las apuestas que nosotros estamos haciendo. En primer lugar, lo que decimos, ¿cómo se mejora el gasto? Primero, haciéndolo más eficiente. ¿Cómo específicamente, me dice usted? Nosotros vamos a llegar y vamos a cambiar la forma en la que se hacen las compras en este país de bienes y servicios. Este país, Manuel, se gastan $1.000 millones al año
en bienes y servicios. Hay estudios del BID, yo me he ido a sentar con la Bolsa de Productos, es decir, hemos hecho esfuerzos para identificar cómo se puede ahorrar y cuánto se puede ahorrar. Estimamos que este país, al cambiar la forma de hacer las compras, que ahorita la hace dispersa, no ocupa economías de escala, no ocupa procesos competitivos en muchas veces, se puede ahorrar 200 millones de dólares, el 20%, por lo menos. En segundo lugar, nosotros hemos identificado que aún hay despilfarro de recursos, gastos superfluos y definitivamente hay fuentes de corrupción. Eso puede ahorrarnos unos 200 millones de dólares adicionales al año. Mire, solo en viáticos, en viajes. Todavía esos son gastos que este país no necesita, en un país donde usted tiene un desabastecimiento crítico, por ejemplo, de medicamentos. Usted acaba de ver la semana pasada qué es lo que vio el país, bueno, en estos últimos días. El caso del Chaparral. Analicemos el caso del Chaparral brevemente. ¿Qué es el caso del Chaparral? El país se propone hacer una presa y va a terminar pagando todo el país, porque aquí tenemos que estar claros que lo vamos a pagar todos el doble de lo que se suponía que iba a costar. En parte, ¿por qué? Porque como están señalando las investigaciones, hubo corrupción, hubo un acuerdo para que se le pagara a la empresa constructora un sobreprecio, para ponerlo más sencillo, 45 millones de dólares adicionales, para poder de eso utilizar ciertos recursos para corrupción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el país tuvo que pagar, imagínense, 45 millones de dólares más que van a salir o de mayores precios de energía o de algún lado, pero de que sale de la población, sale de la población. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted tiene procesos no transparentes en la obra pública, porque tiene esos espacios todavía en los que hay que combatir la corrupción. Por eso es que nuestra apuesta es una apuesta de un gasto en el que vamos a quitar todos los espacios que hay todavía de falta de transparencia y que son como el origen de esa corrupción. Vamos a hacer compras más eficientes, vamos a pasar los presupuestos a resultados, vamos a también implementar la factura electrónica como un mecanismo para combatir la ilusión, la evasión y para generar también facilidad para poder hacer ese pago de impuestos. Nosotros sí estamos contemplando medidas específicas. Pero una realidad también es que este país, bueno, si hablamos de un presupuesto este año de 6.000 millones de dólares, pero estamos hablando que eso lleva 1.000 millones extra porque iba el pago de la deuda ahí. Pero si revisamos el gasto, digamos, en 2018, encontramos que buena parte del presupuesto se va en el pago de salarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debe reducir el tamaño del Estado? Porque pues, hablemos de comparativos, digamos. Por un lado, todo el mundo habla de que es necesario hacer más eficiente el Estado. ¿Qué proponía ayer el candidato de Gana? Decía él, proponía ejercer un control sobre todo el funcionamiento del gobierno, decía centralizar, digamos, desde la presidencia de la República el manejo de los equipos y hablaba de crear un Estado más compacto, decía, y decía él que no era de una reducción, sino hacerlo más compacto para hacerlo más eficiente. ¿Cómo ven ustedes el tema, digamos, de la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado actualmente? Porque estamos hablando de más de 120.000 personas que viven de los fondos, digamos, del Estado y que anualmente pues son los que hacen funcionar diferentes instituciones, pero para nadie es un secreto que ahí ha habido hasta cierto punto corrupción en las contrataciones en muchos casos, porque hay familiares de gente que está en el gobierno, porque hay familiares de gobiernos anteriores que fueron introducidos al gobierno y que están siendo parte del aparato, digamos, estatal y que hasta cierto punto están consumiendo fondos, a veces en plazas que son bien remuneradas, pero que no tienen mayor productividad. ¿Qué proponen ustedes, digamos, como Alianza por un Nuevo País para hacer más eficiente el Estado y cómo ven la propuesta que hace en este caso el candidato de Gana? Bueno, en primer lugar, quizá el candidato de Gana no se ha dado cuenta que ya hay un sistema de recursos humanos centralizado en el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva las estadísticas de los empleados públicos, pero entonces ya existe algo de esto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo específicamente? Al llegar al gobierno a hacer una auditoría de gestión, para que todas las personas que están llegando ahí a cobrar un cheque sin estar proveyendo un bien o servicio a la población, eso no puede ser de ninguna manera aceptado en un país en el que tenemos todavía la tercera parte de la población en pobreza. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo específicamente como fórmula es que los funcionarios públicos, primero, estén haciendo la labor que les toca y poder realmente reducir plazas fantasma. En segundo lugar, usted efectivamente dice, esta planilla ha crecido como aparato para la población. Son como 1.000 millones de dólares al año adicionales en planilla versus lo que se había hace 10 años. Entonces sí es un gasto oneroso para el país. Tercer lugar, nosotros hemos estado muy claros que hay que combatir también el nepotismo. El nepotismo es la contratación de parientes, como usted sabe, de amigos en la administración pública. De hecho, nosotros le pedimos a los partidos de la coalición que presentaran una pieza de correspondencia en la Asamblea.
¿Quién no la aprobó? ¿Quién se echó para atrás? Gana y el FMLN. Entonces está siendo también incongruente, porque su mismo partido político no está apoyando los esfuerzos para combatir una práctica que es realmente un indicio también de corrupción. Yo siempre digo, mire, un primer acto de corrupción es que alguien tome un cargo para el que no está preparado. Entonces, específicamente nosotros, auditoría de gestión, para de verdad identificar que las personas estén haciendo la labor que les corresponde, ¿verdad? Tenemos que tener meritocracia en la administración pública. Muchos de los resultados que no se han tenido en el país ha sido porque usted tiene en la cabeza de las instituciones personas que no están con la capacidad, con la honradez o con el compromiso para poder llevar a cabo los resultados. Por eso es tan importante para nosotros con Carlos que en la cabeza de los ministerios, de las instituciones autónomas, tengamos las personas idóneas. Ese es el segundo punto importante, ¿verdad? Auditorías de gestión, meritocracia y nuevamente lo que decimos, evitar el nepotismo, ¿verdad? Evitar esa proliferación de empleados públicos que llegan por afinidad política o que llegan por parentesco sin tener el mérito. Pero una de las preguntas, Carmen Aida, es ¿cuál es el nivel de autonomía que pueden tener ustedes, digamos, como candidato a la presidencia y a la vicepresidencia a la hora de tomar un gobierno y que no sea, digamos, el Partido Arena el que tome el control y que veamos una vez más desfilar a gente que ha estado en el partido o que ha sido, digamos, activista por años y lo veamos desfilar en diferentes instituciones públicas? Que no vaya a pasar, digamos, lo que ocurrió en gobiernos anteriores en los que siempre, digamos, el que ha estado trabajando con el partido parece que le premian al darle una institución y que la maneje. ¿Qué digamos, nivel de autonomía tienen ustedes como cabezas en este cargo de cabezas como candidatos a la hora de tomar decisiones? Nuestra autonomía es total. El gabinete va a ser nombrado exclusivamente por el presidente, por Carlos Calleja, es total. Y es así que nosotros con los partidos de la coalición firmamos, se comprometieron los partidos, Carlos y yo, y nosotros sí cumplimos nuestra palabra, a que no va a haber una asignación de plazas a partir de cuotas partidarias. De hecho, esa fue una condición para que yo entrara. Y yo le voy a decir algo, creo que Carlos lo está demostrando con acciones, no con palabras. Porque mire, la primera selección que él hace, y que yo creo que fue importante y que mandó una señal a la población, fue en este caso la de mi persona, como su compañera de fórmula. Y yo creo que era lo que quizás usted esperaba y otros esperaban. Quizás alguien que venía con una tradición de partido, alguien que venía de, como dicen, camiseta sudada. Era lo que se esperaba quizás de una selección de un vicepresidente. Y sin embargo, Carlos manda un mensaje bien importante, a traer a alguien como yo, que usted sabe que tengo un perfil académico, que nunca había estado en política. Y esa primera selección marca un mensaje claro para la población y marca realmente lo que Carlos Calleja va a hacer. Una selección a partir de mérito. De hecho, nosotros estamos haciendo un proceso inédito, muy innovador, en el que lo que nosotros vamos a hacer es publicar los perfiles. Por ejemplo, en ese ministerio, ¿cuál es el perfil de persona? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la experiencia académica que debe tener? ¿La experiencia profesional? ¿Qué virtudes? Y hacerlo público. Y hacerlo de una manera transparente, para que también la población pueda observar qué es lo que se busca de alguien que espera liderar una cartera de Estado o una institución autónoma y poder tener así un proceso. Entonces, nuestra autonomía es completa. Carlos y yo, ambos venimos sin ningún pasado político, con esa independencia que nos da el hecho de no tener, como dicen, pues, la cola pateada, y venimos comprometidos a hacer la diferencia y lo vamos a demostrar eligiendo un gabinete a partir de mérito, sin cuotas partidarias. Pero ahora bien, cuando hablamos del pasado político, hemos escuchado en diferentes momentos que Carlos Calleja busca, digamos, diferenciarse de situaciones que ocurrieron anteriormente durante los 4 gobiernos que tuvo el Partido Arena. Pero siempre vemos como cara del partido a mucha gente que incluso ha sido señalada de recibir sobresueldos. Hemos visto gente que, digamos, que ha sido señalada en diferentes situaciones, pero que siguen dentro del partido y que siguen incluso haciendo campaña, y que a veces parece que es más contraproducente para ustedes el hecho de que esta gente aparezca hablando a favor de ustedes, porque no se logra hacer esa diferencia, digamos, entre la nueva Arena que ustedes están promoviendo con la vieja Arena que cometió los errores de los que el mismo Carlos Calleja ha estado hablando en determinado momento. Bueno, es que hay que diferenciar, y yo creo que esto es bien importante para la población, entre los partidos y el rol de Carlos al llegar a la presidencia. Como señala Carlos va a llegar a limpiar capres, es lo que a él le corresponde. Es decir, yo creo que es evidente que no podemos evitar que dentro de los partidos políticos siempre va a haber personas que quizás van a estar asociadas a ciertos, de pronto, errores del pasado, y personas que no, ¿verdad? Pero lo que está haciendo Carlos al llegar a casa presidencial
es liderando con el ejemplo. Miren, en la medida que el líder del país, que el presidente de la República muestre primero, ¿verdad?, que está comprometido con la meritocracia, que está comprometido con un combate frontal a la corrupción, que no va a permitir prácticas de esas del pasado. Eso va a también marcar mucho de lo que van a terminar haciendo los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante diferenciar. Nosotros con Carlos, nuestra meta es llegar a Capres y desde ahí liderar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo ahora, por ejemplo, en la mañana pensaba, yo decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, ha sido tan malo yo pasé, no sé si se acuerda, hace 8 días, el domingo, hace 2 domingos, el candidato de Gana hace una convocatoria a sus seguidores a que cuiden el voto y que se inscriban. Y yo tenía que ir a Tonacatepec, a Ciudad, iba pasando por los lugares y eso estaba vacío. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que se suponía que tanto entusiasmo alrededor de este proyecto y no llegó nadie. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, la verdad de las cosas es que un líder tiene que predicar con el ejemplo. Mire, por eso es tan importante dar el ejemplo y tan importante llegar acá para hacer las cosas bien. ¿Cómo es posible que un candidato le pida a sus seguidores que vayan, que den la cara y él no lo da? Yo hasta pasé por un lugar donde había un Bukele de cartón, ¿verdad? Es decir, eso no puede ser. O sea, yo he sido profesora y, por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, no traigan celular a la clase o vengan a tiempo a la clase. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo como profesora? Dar el ejemplo, ¿verdad? Dar el ejemplo. O sea, y es más, pocas veces he llegado tarde a clase, supongamos, y uno se siente súper mal porque uno dice, le estoy pidiendo a alguien que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Es lo mismo con un candidato, es lo mismo con alguien que aspira a ser presidente. Tiene que liderar con el ejemplo para que todos los demás, los seguidores, puedan verlo y puedan a partir de eso actuar de manera congruente. Por eso es que nosotros insistimos, Carlos viene sin pasado político. A él de verdad no lo pueden juzgar, como él dice, por los errores de los partidos. Van a seguir habiendo, digamos, personas que la población vea. Eso es así porque también estamos en una democracia, ¿verdad? Y por ejemplo los congresistas, los diputados son elegidos de manera democrática, pero Carlos va a liderar con el ejemplo. Ahora bien, Carmen Aida, hay una situación que ocurría ayer y que la hizo mención en diversos momentos, digamos, el candidato de Gana, cuando hacía esta frase que incluso en redes sociales se convirtió en parte, digamos, de su campaña. Cuando les dicen a ustedes, devuelvan lo robado, ¿qué piensa usted o qué le responde a esa gente que le dice a ustedes ese tipo de situaciones o les hace este tipo de señalamientos en determinado momento? Pues sabe que no me lo tomo personal porque no es conmigo. A mí, Manuel, ¿quién me va a decir que devuelva algo? ¿Me entiende? Entonces, le digo, me han preguntado, mira, ¿cómo se siente? Bueno, primero yo he tenido la fortuna que no, le voy a decir, porque nosotros, si damos la cara, vamos al interior del país, vamos a todos lados, yo lo que he sentido es apoyo, no he sentido personas que nos estén diciendo esto, ¿verdad? Son la minoría, la excepción, pero en mi caso nunca he tenido nada. Pero en realidad yo no me siento aludida, yo no me siento de ninguna manera aludida, no me lo tomo personal, porque yo, o sea, vengo con las manos limpias. Nunca hemos ejercido, Carlos ni yo, o sea, ningún cargo público, ni hemos aspirado a ningún cargo público. Esta es primera vez que estamos haciendo. Por lo tanto, nos sentimos con esa tranquilidad en nuestra conciencia de que ese eslogan que han puesto de moda y que parece que, pues, verdad, que como que les gusta decirlo, no va con nosotros. Así que creo que no se va a ganar una elección con un eslogan, ¿verdad? También esa es otra cosa que yo veo. Y creo que el candidato de Gana se está dando cuenta de que los errores que está cometiendo le van a costar caro en una población que es cada vez más madura y que exige propuestas. Y no va a ser estando detrás de un teléfono o con un eslogan que él realmente va a motivar a su base, ¿verdad? Así que, ¿qué le puedo decir? De mi parte me siento cada día más comprometida con este proyecto, muy segura de la decisión que tomé. Me siento realmente honrada de ir con Carlos en fórmula. Creo que es el líder que necesita el país porque mire, el país está pasando por un momento difícil. Yo digo, ¿qué necesitamos? O sea, cuando usted dice, ¿qué espero de un presidente? Primero, un presidente que esté cerca de la población. Porque si se fijó ayer en el debate ayer, realmente a veces cuando un líder se aleja del dolor de la población, pierde esa sensibilidad. Y Carlos es alguien que recorre todos los días este país. De hecho, yo también le estoy recorriendo con él el país. Y solamente viendo el dolor de la población que, mire, llora con nosotros por no tener oportunidades de trabajo, por ser víctimas de la violencia y la inseguridad, por no poder seguir estudiando, por el sistema. Cuando uno ve esos problemas, usted dice,
Las demás cosas son irrelevantes. Que me digan a mí algo no es relevante, porque estamos en una situación crítica para el país y necesitamos un líder sensible, cercano, humilde. Nosotros con Carlos siempre decimos, Manuel, nosotros no nos consideramos dueños de la verdad. Mire, sabemos que nos podemos equivocar, fíjese, y eso es bien importante. Ya hemos tenido líderes que son arrogantes y que se creen que pues, su palabra es lo último, ¿verdad? Y nosotros, lo que nos hace, yo creo, mantener los pies sobre la tierra es ver ese dolor de la población, tener esas conversaciones. La gente nos dice, mira, he perdido la esperanza en la política. A mí me han dicho así. Pero mira, si ustedes llegan, no se vayan a equivocar, me dicen Carmen Aída, no se vayan a equivocar, no le vayan a romper otra vez el corazón a la población porque ya no más. Entonces, le digo, nosotros, Manuel, estamos muy enfocados en nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que pueden esperar de nosotros en estas? Ya son menos de 3 semanas que faltan. Vamos a seguir haciendo mucho trabajo territorial, contacto con la gente, escuchándolos. Hoy, por ejemplo, yo me voy a Occidente del país. También van a esperar que nosotros vamos a seguir yendo a medios, comunicando nuestras propuestas, porque sabemos que hay muchísima propaganda de los demás, de hecho, candidatos, ¿verdad? Y nosotros vamos a explicar a la población. Cuando usted tenga duda de algún tema, con gusto vamos a estar aquí para presentarlo, es lo que corresponde, mucha transparencia. Vamos a seguir dando la cara y vamos a seguir trabajando, enfocándonos. No nos vamos a desenfocar por campañas que no necesariamente son lo que nosotros esperamos. Nos vamos a mantener en una campaña de altura, ¿no? Y vamos a dejar todito en la cancha. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Les repetimos a ustedes que este espacio de la entrevista también es un espacio abierto para todos los candidatos, para que vengan a exponer sus planteamientos, ya con miras en este proceso que, como bien decía la candidata Carmen Aída Lazo, ya estamos muy cerca, 3 de febrero de 2019. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Noticiero Hechos. Estamos en la entrevista de Hechos AM hablando con Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza por un Nuevo País. Así que estamos hablando de diferentes situaciones que han ocurrido, diferentes propuestas que se han puesto sobre la mesa durante el fin de semana y otras situaciones que han ocurrido también durante la campaña. Hablemos de puntos específicos de lo que pasaba ayer. El candidato de Gana proponía, primero decía él que era necesario crear un ferrocarril que recorriera toda la costa pacífica, y hablaba una vez más de un aeropuerto en la zona oriental del país, que esto, decía, iba a generar polos de desarrollo, polos de crecimiento, pero estamos hablando de proyectos de infraestructura que a la larga pues tienen un costo elevado. ¿Cómo ven ustedes esto? Y si ustedes también propondrían algún tema de creación de infraestructura nueva, digamos, para el funcionamiento y la dinamización de la economía. Bueno, para empezar, no he visto a detalle la propuesta de ferrocarril, solo veía hasta memes, ¿verdad? O los tweets que habían al respecto, entonces creo que hay que estudiarlo y sobre todo hay que responder una pregunta. ¿Hay o no estudio de factibilidad? En el caso específico del aeropuerto de Oriente, no hay estudio de factibilidad y lo han reconocido, ¿verdad? Es una idea, hay como dicen, un rendering, hay maqueta, pero la pregunta ¿es sostenible? ¿Es financiable? ¿Va a ser un elefante blanco? Entonces creo que lo mismo aplica para el caso de los trenes. Y me quiero referir a los temas porque sí, parece que al candidato le gustan mandar así esas ideas de que va a ser infraestructura, pero hay temas que me dicen a mí que no se abordaron, que son bien importantes. Entiendo, por ejemplo, que él no habló de pensiones en su discurso, no habló de pandillas, no habló de atracción de inversiones, no habló de mujeres y qué es lo que va a hacer para mejorar la vida del 53% de la población. Bueno, entonces yo creo que claramente su oferta programática muestra también quizás que hay una desconexión con las verdaderas necesidades de la población. En cuanto a pensiones, lo que decía era que era necesario, decía, reformar el sistema, que era necesario hacer un cambio total, decía, pero algunas personas decían, esto implicaría la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué implicaría? Pero sabemos que una reforma de pensiones es un tema clave, digamos, para quien maneje el Ejecutivo, pero sabemos que en esto también toma parte la Asamblea Legislativa, que es ahí donde se hacen al final las reformas de las leyes. Entonces, pero yo le preguntaba a usted sobre el tema de infraestructura. ¿Ustedes, digamos, hasta cierto punto no propondrían crear nueva infraestructura o consideran que al final eso es una fantasía lo que está planteando el candidato, en este caso su opositor? Quizás bien importante, nosotros esperamos duplicar la inversión pública estratégica y por lo tanto sí nosotros estamos considerando un aumento sustancial
en la inversión en infraestructura, porque es dinamizadora del empleo, porque también dinamiza inversión privada, ¿verdad? Y de hecho nosotros el día de mañana con Carlos, nosotros hemos venido cada semana presentando nuestras propuestas. De hecho, nuestro lanzamiento de campaña no fue un lanzamiento de campaña con los partidos, sino que fue presentando 20 propuestas, ¿verdad? Todas las semanas. Y el día de mañana presentamos nuestro plan de gobierno consolidado, y uno de los temas que vamos a abordar allí también es el tema de infraestructura. Pero sí, nosotros sí estamos considerando infraestructura. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el tema de la carretera hacia San Miguel es un tema sumamente importante que hay que considerar, porque definitivamente es una necesidad muy sentida de parte de la población de Oriente, que se siente que ha sido marginada de muchas oportunidades del desarrollo. Hay infraestructura que es estratégica. ¿Cuál es la diferencia? Que la nuestra va a ser basada en análisis realista, estudios de factibilidad, hay o no hay demanda, ¿verdad? Hay potencial, va a dinamizar la inversión privada, esta inversión pública. Entonces, nosotros sí tenemos, pero lo hacemos a partir de criterios, y el día de mañana la población va a poder ver en nuestro website nuestras apuestas concretas. Si este país solo ha invertido, Manuel, como un 2.2% del gasto total en infraestructura, y lo que hemos visto es que los países exitosos que crecen invierten cerca de un 5%. Nuestra apuesta es hacerlo, llevarlo a ese porcentaje, y lo que nosotros estamos considerando es, aparte de los mecanismos tradicionales de financiamiento, que son deuda, ¿verdad? Y todos, también considerar a socios públicos privados que no han sido utilizados y que en muchos países han mostrado ser una herramienta eficaz para detonar inversión pública. Ahora bien, escuchamos también entre las propuestas la lucha contra la corrupción. Yo sé que ustedes han hablado en diversos momentos de eso, de la lucha contra la corrupción. El candidato de Gana proponía ayer crear un comisionado presidencial contra la corrupción y que lo iba a sacar de la oposición. Y hablaba también de la creación de una comisión contra la impunidad en El Salvador, algo similar a lo que puso en funcionamiento Guatemala con la CICIG, y aquí pues se habla de las CICIES. ¿Cómo ven ustedes, digamos, este tipo de propuestas y cómo contraponen el hecho de lo que está presentando la otra persona? Bueno, pues yo creo que más que crear nuevas instituciones o nuevos puestos, lo que se necesitan son medidas concretas. Es decir, nosotros ya tenemos muy claro con Carlos que la raíz de la corrupción, buena medida, está en CAPRE, y que desde CAPRE se puede combatir la corrupción. Y nuestras medidas son medidas ya aterrizadas, ¿verdad? No creación de nuevas instancias, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos considerado? Primero, auditoría ciudadana. Ese es un componente bien novedoso y bien importante, ¿verdad? O sea, que es decir, que la población pueda revisar y pueda cuestionar y estar bajo el escrutinio, la lupa pública, la administración pública. Eso es una apuesta importantísima en el combate a la corrupción. Segundo, eliminación total de la partida secreta. Ayer se dijo que ya no existe, y eso no es cierto. Todavía hay 31 millones de dólares en el presupuesto de gastos reservados. Bajo nuestra administración, nada va a estar oculto de ser auditado. Ese es otro combate a la corrupción bien importante, ¿verdad? Tercero, lo que ya señalábamos, ninguna persona que aspire a estar en el gabinete puede tener simultáneamente un puesto de liderazgo en un partido, porque usted sabe que mucho de lo que se ha dado aquí en corrupción es porque hay conflictos de interés, porque usted tiene una persona que acumula poder, creo que lo hemos visto en los casos. Entonces, usted tiene que desvincular una persona que quiera formar parte del gabinete, si esta persona además cumple con todos los criterios, tiene que renunciar si esta persona tiene un puesto de liderazgo en un partido político. Esa es una medida concreta. El combate al nepotismo, ¿verdad? Es decir, que no hayan personas que lleguen por amiguismo, como dice Carlos, por cherada, dice él, o por ser parientes, es otro combate a la corrupción, ¿verdad? Que es otra de las medidas nosotros concretas que nosotros tenemos. Pasar por presupuestos a resultados, para que la población pueda ver con esos recursos qué es lo que se espera tener. Entonces, nuestro combate a la corrupción está, digamos, anclado en medidas concretas que vamos a ejecutar desde el día 1, que incluso se fija, ni siquiera dependen de la Asamblea, son cosas que nosotros nos comprometemos a hacer desde el Ejecutivo. Y yo creo que usted lo dijo muy bien ahorita con el caso de la CICIE. Creo que ha quedado claro en Guatemala, lamentamos por lo que está pasando en Guatemala, una situación sumamente complicada. ¿Y qué es lo que nos demostró Guatemala? Que no hay atajos al verdadero fortalecimiento institucional, que si usted quiere combatir la corrupción, tiene que usted hacerlo fortaleciendo sus instituciones. Volvemos al tema de dar el ejemplo desde CAPRE, porque, digamos, renunciar a la soberanía de las instituciones está mostrando Guatemala que fue una decisión compleja, ¿verdad? Así que yo diría que nuestras propuestas en el combate a la corrupción son las más congruentes, son las más específicas, y lo que muestran es que nosotros sabemos lo que vamos a hacer al llegar el día 1. Pero se puede hacer un verdadero reforzamiento institucional cuando hay cuestionamientos como, por ejemplo, el del nombramiento del doctor Raúl Melara, que está, bueno, siendo cuestionado
por haber tenido, digamos, hasta cierto punto actividad con el Partido Arena, porque se dijo en determinado momento que había sido asesor del candidato presidencial, en este caso Carlos Calleja. O sea, ¿se puede tener ese reforzamiento de la institución cuando hay ese tipo de cuestionamientos? Yo creo que sí, o sea, yo creo que primero la elección del fiscal, primero fue por unanimidad en la Asamblea, ¿verdad? Y le voy a decir algo, nosotros con Carlos somos bien respetuosos de la independencia de poderes. Y en ese caso particular, creo que si hay mecanismos para decir que la selección no fue bien hecha, creo que hay que utilizarlos y que eso es otro camino. Ahora bien, nuevamente nos lleva al punto. Mire, el diagnóstico que nosotros tenemos con Carlos es, mucho de la corrupción viene de Casa Presidencial. Sí, yo creo que en eso todo el mundo puede estar de acuerdo. Esos son los casos que hemos visto de los expresidentes. Cuando uno analiza qué pasó, es que había acumulación de poder y había abuso de poder desde Capres. Por eso es que nuestro compromiso en el combate a la corrupción es limpiar Capres, ¿verdad? O sea, es decir, es posible, es necesario, con disciplina, con voluntad política, dar el ejemplo desde Casa Presidencial, llevando ese tipo de medidas audaces de control del despilfarro, de evitar conflictos de interés, de evitar contrataciones a partir de criterios que no son meritocráticos, ¿verdad? Abriendo a la transparencia. Yo le digo, yo creo mucho en que lo que se va a lograr en el combate a la corrupción es que usted haga público para la población cómo se están gastando los recursos. Por eso yo veo tan importante el rol de un gobierno en hacer bien un presupuesto, en hacerlo transparente y en ponerlo a la población para que la población pueda opinar, ¿verdad? El tener mecanismos para que la población pueda ver qué se está obteniendo resultados. Entonces, en definitiva, sí se puede hacer, hay que hacerlo desde Capres y ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Y sí, definitivamente creo que, reitero, somos la fórmula que tiene en el combate a la corrupción. Primero, que nosotros no tenemos pasado, nuevamente, yo creo que y ahí pues el candidato claramente tiene años de estar en la política y realmente todos los que están participando. Incluso el candidato de Vamos pues había hecho un intento antes por ser diputado, es decir, nosotros somos nuevos y eso nos da esa independencia para poder implementar una agenda contra la corrupción. Yo le voy a decir algo, yo soy una economista, pero también soy una madre, ¿verdad? Yo me metí en esto, a pesar de que no es fácil, porque yo quiero que mis hijos vivan aquí en El Salvador. Y yo estoy clara que las cosas en este país se pueden hacer de una manera diferente, que los recursos se pueden usar de una mejor forma, que no tenemos que ver la política como ese ejercicio de arrogancia, de prepotencia, que la política debe ser sinónimo de servicio, de hacerlo con humildad, de hacerlo con sencillez. Ese es nuestro compromiso. Y que las cosas de verdad en este país se pueden hacer distinto. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a demostrar con Carlos. Y nuevamente nuestro norte es hacerlo desde Capres. Ahora bien, si hablamos de combate de la inseguridad, que este es un tema que preocupa a todos los ciudadanos. De hecho, hoy amanecíamos con datos importantes sobre el número de homicidios que habían ocurrido en la zona oriental. Hablábamos de cómo la violencia una vez más sigue pues golpeando a muchas familias. ¿Cómo ven ustedes el tema, digamos, cómo resolver este grave problema que El Salvador no lo ha enfrentado de estos últimos 10 años? Este es un problema que viene desde quizás de los últimos 30 años, el problema de la criminalidad, que cómo ha venido creciendo y a llegar a ser un tema de seguridad nacional. ¿Cómo enfrentar, digamos, ese problema desde el punto de vista de ustedes como fórmula presidencial? Porque escuchábamos ayer, escuchamos de tecnificación de la policía, escuchábamos de la necesidad de trabajar de la mano con las municipalidades, escuchábamos que decían de que no solo la parte represiva es importante, sino también la parte preventiva. Pero ¿cómo llevar eso a una realidad que al ciudadano le golpea a diario? Porque una cosa es decir, digamos, qué se puede hacer en materia de seguridad y otra cosa es vivir en inseguridad. Pensar que si llego a mi casa me puede ocurrir algo, pensar que me pueden asaltar en el autobús, pensar que, digamos, mis hijos no están seguros cuando van a la escuela. O sea, ¿cómo enfrentar y cómo darle tranquilidad a esas madres como usted y a esos padres que salen a diario a trabajar, pero viven pensando en lo que puede ocurrir en cuanto a ese tema, el accionar de las pandillas o, digamos, la delincuencia común? Sí, ese es el clamor de la población. ¿Verdad? La población, le digo porque a nosotros se nos acercan y nos cuentan sus historias de incluso mujeres pues que han sido víctimas de violencia sexual y que dicen, mira, me dicen, yo ni siquiera me atrevo a denunciarme porque porque me dan miedo las represalias, que haya venganza. Primero, nosotros con Carlos
estamos muy claros de que es una problemática que afecta la vida de los salvadoreños de una manera que es totalmente inaceptable. Nosotros sí estamos trabajando y hemos presentado un plan que tiene integralidad, porque lo que la población también tiene que entender, que el tema de seguridad es un tema que va a requerir mucha disciplina, ¿verdad? Mucho enfoque, ¿verdad? Para poder tener los resultados de mediano y de corto plazo que la población quiere. Para resumir, ¿cuáles son las características de nuestra apuesta por el tema de seguridad? Primero, la integralidad. ¿Qué significa? Llevar simultáneamente esfuerzos en prevención, que este ha sido como muchas veces el gran faltante, usted lo sabe muy bien, en las estrategias de seguridad, que ha habido un gran énfasis en represión, pero no en abordar las causas estructurales que llevan a la inseguridad. Entonces, prevención, represión, combate del crimen, que esto es lo que más la población dice, ¿verdad? Combatir el crimen ya. Nosotros decimos sí, pero también hay que trabajar en las causas estructurales. Todo el tema de rehabilitación, que es el sistema carcelario, y reinserción. Estas son las 4 estrategias, las 4 pilares que nosotros consideramos. ¿Cuál es un elemento diferenciador? ¿Por qué nosotros creemos que podemos hacer la diferencia? Porque Carlos se ha comprometido que va a ser el presidente que se va a poner al frente del esfuerzo de seguridad. Y eso ha sido algo que ha hecho falta. Cuando nosotros vemos las naciones que salen adelante, a pesar de tener dificultades tan críticas en este tema, lo que vemos es que el líder de la nación, que el presidente, asume un rol de liderazgo. Y Carlos está completamente comprometido, que es otra diferenciación importante para nosotros. Por ejemplo, el uso de tecnología, el uso de información y el uso de recursos para hacer una labor investigativa y de combate al crimen más eficaz y más eficiente. Le voy a contar, por ejemplo, modelos que estamos viendo. Permítame darle un ejemplo para que vea lo específico, porque muchas veces en el minuto que dan para el debate uno se queda corto de lo que puede explicar. Hablaba con un experto que trabajó en Dominicana. En Dominicana se observaba que los días domingos habían un aumento en los crímenes contra las mujeres de violencia sexual y de violencia física, ¿sí? Entonces se usó información, bases de datos, trabajo con la policía, para determinar qué es lo que estaba pasando. Y se dio cuenta el sistema público que lo que estaba ocurriendo era que en ciertas zonas de Dominicana se aterrizó a determinadas zonas, los hombres tomaban mucho los días domingos. Y entonces que el consumo de alcohol estaba vinculado a un aumento del crimen. ¿Qué fue lo que se hizo después? Se hizo un refuerzo de policía y de canales de prevención en zonas específicas. Y eso terminó reduciendo drásticamente los índices de criminalidad y de violencia contra la mujer en esa zona. Ese es el tipo de medida que también nosotros estamos considerando. Cómo utilizar el recurso de la policía, y eso es cuando decimos policía tecnificada, que tenga información, que tenga recursos, que tenga data, que tenga información para poder identificar esas causas estructurales de la violencia, esos factores de riesgo y atacarlos. Por eso es que nosotros creemos que se puede marcar una diferencia en la forma en la que se ha hecho el combate de la violencia y la inseguridad, que ha sido en muchas ocasiones no muy preciso, ¿verdad? Sino que ha sido masivo, y creo que eso ha sido un error, y donde no hemos visto un liderazgo también del presidente en ponerse al frente de esos esfuerzos. Ahora bien, para finalizar este espacio de entrevistas, le quiero hacer una pregunta. Por lo general, cuando se cuestiona en el debate, por ejemplo, sobre la situación que vive Venezuela, la situación que vive Nicaragua, se le ha, digamos, puesto al frente, digamos, a la administración presente, a la del profesor Salvador Sánchez Serén, el apoyo que ha dado a estos países en determinado momento. De hecho, él asiste a la toma de posesión de Nicolás Maduro en medio de las críticas que se generan aquí. Pero, digamos, ¿cuál es el nivel y la capacidad que tienen ustedes de denunciar también violaciones que se cometen, por ejemplo, en Estados Unidos? Ya vimos lo que ha pasado con las caravanas, el tema del muro. Ahí hay también violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo reaccionan ustedes ante este tipo de situaciones, digamos, que ocurren no solo en regímenes como el de Nicolás Maduro o el de Daniel Ortega, sino también en la administración Trump, que en determinado momento viola también derechos, en este caso de salvadoreños que viajan a la frontera sur buscando oportunidades en territorio estadounidense? Bueno, quizás primero poner en contexto rápidamente a la población, que ayer surgió la pregunta de cuál sería la postura en política exterior respecto a Nicaragua y Venezuela. Y en el caso de mi compañero de fórmula, de Carlos Calleja, él dijo realmente que el gobierno estaba en el lado equivocado de la historia. Fue que dijo, porque claramente Nicaragua, Venezuela, aparte de que han sido señalados por instituciones que defienden la democracia y los derechos humanos, aparte de eso, pues la relación ha sido totalmente ideológica en muchos casos.
¿Cuál es nuestra postura con Carlos Calleja? Primero, poner los intereses de El Salvador por encima de intereses ideológicos y de intereses partidarios. Y yo creo que eso va a marcar la diferencia completa con el rumbo de la política exterior. Y en ese sentido, le voy a decir, nosotros vamos siempre a estar del lado de los derechos humanos. Nuestros migrantes sufren. Y le digo porque yo incluso he hablado con mamás por todo el país que me dicen, ahorita mi hija está en la caravana migrante y espero que en 2 meses a Estados Unidos, pues historias de ese tipo. Y ahí usted lo sabe muy bien, violaciones de derechos humanos que se dan sobre todo contra las mujeres. Las mujeres prácticamente ya están resignadas a que las van a violar en el camino hacia Estados Unidos. En México, en Guatemala se están dando en Estados Unidos. ¿Qué es la responsabilidad de un gobierno? La responsabilidad, ¿y cuál va a ser la nuestra? Trabajar por garantizar esos derechos humanos de los salvadoreños que están aquí y de los salvadoreños que están en Estados Unidos y los salvadoreños que están en tránsito, porque eso es lo que corresponde. Ahora bien, definitivamente, ¿quién es el candidato que está en la mejor posición para poder sentarse y conversar, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino también con congresistas, con senadores, con organizaciones? A mí no me cabe duda que es Carlos Calleja. Alguien que conoce perfectamente cómo funciona Estados Unidos, alguien que ya vimos, la vez pasada se reunió con Marco Rubio, con el senador Marco Rubio, y eso es lo que él está comprometido a hacer. Yo le voy a decir algo, y yo siempre digo, y lo digo con mucha convicción, yo me siento orgullosa de ser salvadoreña, muy orgullosa del país donde yo nací. Y nuestro país podrá ser chiquito en territorio, pero es grande en dignidad. Y le digo, yo me siento comprometida a esa dignidad, llevarla en la política exterior, ¿verdad? Es decir, que El Salvador, a pesar de ser pequeño en territorio y tener tantos problemas, que muestre que este país es un país que puede sentarse a la par, puede negociar y lo puede hacer con mucha dignidad. Muy bien, le queremos agradecer, Carmen Aida, que nos haya venido a acompañar. Esperamos recibirla en los próximos días nuevamente y también, por supuesto, el día de la elección para que venga a conversar con nosotros sobre ese proceso tan importante que va a vivir El Salvador el 3 de febrero de 2019. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Manuel, por invitarme esta mañana. Es un gusto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en este inicio de semana.